Hola, bienvenidos al curso de atención prehospitalaria. El tema que vamos a hablar es manejo de vía aérea. Mi nombre es la doctora Verónica Zapata, soy médico posgradista de pediatría. Para mí es un gusto poder trabajar con ustedes en este tema de suma importancia en el ámbito prehospitalario. Ante un paciente con traumatismo en el ámbito prehospitalario, la prioridad es mantener la vía aérea permeable. El riesgo de mortalidad incrementa en aquellos pacientes que no recibieron oxígeno en atención prehospitalaria, la cual es una de las primeras medidas a adoptar dependiendo del caso, que puede dejar complicaciones a largo plazo, tales como daño neurológico. Es de suma importancia que el personal de atención prehospitalaria domine las técnicas para el manejo inicial de la vía aérea y ventilación. En esta clase tenemos como objetivos capacitar al personal de atención prehospitalaria para dar un manejo de la vía aérea correcto y una buena ventilación, así como identificar los recursos necesarios y disponibles para la atención adecuada a un paciente con trauma que necesite soporte de la vía aérea. Y finalmente vamos a describir el proceso de intubación traqueal y el momento de utilización. Definamos conceptos. Se considera vía aérea difícil la presencia de factores clínicos como la obesidad, el traumatismo o la edad, los cuales nos permiten que se dé con facilidad una correcta ventilación. Se considera ventilación difícil cuando existe incapacidad para mantener una saturación de más del 90% usando un dispositivo que nos permita dar una fracción inspirada de oxígeno al 100%. Y hablamos de intubación difícil si al momento de realizar la intubación tardamos más de 10 minutos o necesitamos realizar más de 3 intentos. Recuerda que ante este último caso debes de pedir ayuda inmediata a una persona capacitada y con mayor entrenamiento. Lo importante no es intubar, sino administrar soporte de oxígeno necesario al paciente sin lastimar su vía aérea. Otra alternativa es realizar la cricotiroidotomía de emergencia. Antes de establecer una vía aérea definitiva, el operador debe identificar ciertos parámetros que predicen la dificultad para realizar el procedimiento. Dentro de estos factores tenemos alteraciones anatómicas faciales, traumatismos que involucran estructuras de la vía aérea o simplemente la presencia de barba en el caso de los hombres. De igual manera, la presencia de lesiones que ocupen espacio en la vía aérea superior, tales como hematomas, neoplasias o abscesos, hacen que la vía aérea sea de difícil manejo. La obesidad es un factor predictor negativo de intubación por la dificultad que representa al movilizar al paciente para ventilar y para usar dispositivos supraglóticos como la máscara laríngea. Esto se debe a que requerirá mayor presión de su capacidad para levantar el pesado tórax del paciente. Por lo tanto, la obesidad, así como el embarazo, constituyen factores que limitan la preoxigenación, pues disminuye la capacidad residual funcional. Es importante no olvidar que todo paciente mayor a 55 años se considera vía aérea difícil por la limitada capacidad de apertura bucal, así como la edentación característica de estos pacientes. Para mayor facilidad de aprendizaje, conviene mencionar la mnemotecnia MONAS, con sus siglas en inglés que describe los factores que predisponen a una ventilación difícil al usar el dispositivo de bolsa, máscara, válvula o BMV, en donde M significa sello de máscara. Aquí se considera que los pacientes que tengan barba o trauma facial serán más difíciles de hacer un buen sello al momento de ventilar. O de obesidad, N significa que no posee dientes, A de age o edad y S de stiff, que significa rígido. En este caso de existir rigidez pulmonar tendremos que utilizar presiones más altas para ventilar adecuadamente al paciente. Conviene aprender también la mnemotecnia LIMONES, la cual nos indica los factores que predisponen a una intubación difícil.
Para ello tenemos L, que significa lesiones externas, I, de identificar distancias, M, en la cual debemos considerar la escala de Mallampati, O, nuevamente de obesidad u obstrucción, N, de movilidad, E, de estructuras anatómicas y S, que nos permite valorar la saturación de oxígeno. La escala de Mallampati nos permite valorar la vía aérea de mi paciente y predecir si el paciente es o no de difícil intubación. Esto se logra mediante la visualización de la orofaringe e hipofaringe. Para ello, debemos visualizar la cavidad oral en el paciente sentado con el cuello extendido y abriendo la boca lo más que pueda. Se evalúan las siguientes estructuras: base de la lengua, pilares amigdalinos, úvula y orofaringe. Y se les asigna un valor dentro de una escala de 4 puntos, en donde el grado 1 equivale a que se visualiza toda la orofaringe, desde la base de la lengua, paladar blando, úvula y los pilares amigdalinos. En el grado 2 se visualiza el paladar blando y la úvula. En el grado 3 únicamente podemos ver paladar blando y la base de la úvula. Mientras que en el grado 4 nos permite visualizar la orofaringe, ya que la lengua obstruye completamente la visualización de la úvula. Es muy importante recordar que las puntuaciones 3 y 4 se asocian con una intubación difícil y mayor incidencia de fallas. Existen algunos parámetros que no son posibles a la hora de valorar esta clasificación, como por ejemplo la movilidad del cuello, el espacio mandibular, y dependen mucho de la observación. Lo más recomendable es combinar esta clasificación con la clasificación de Markov-Mann-Klein. En esta clasificación podemos observar las cuerdas vocales, la epiglotis y el cartílago aritenoides al momento de intubar, en donde se considera grado 1 si se observa la glotis y cuerdas vocales en su totalidad. Grado 2 cuando se observan las cuerdas vocales parcialmente o como hisura posterior y aritenoides. Y grado 3 si solo se observa la punta de la epiglotis. Y finalmente grado 4 cuando no se observa la estructura anatómica glótica. Para la apertura de la vía aérea vamos a realizar la maniobra frente-mentón. Para ello debemos inclinar la cabeza con una mano en la frente y la otra en el mentón. En el caso de existir pacientes con trauma cervical, debemos realizar la maniobra de tracción mandibular y así evitar la lesión cervical. El segundo paso es aspirar las secreciones en el caso de ser abundantes, tales como la sangre del paciente, vómito o cuerpos extraños. Para esto vamos a utilizar el tubo de aspiración con la sonda de aspiración faríngea con punta rígida. En la maniobra de levantamiento o tracción mandibular debemos realizar el movimiento de la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, y este tipo de maniobra la vamos a aplicar en caso de sospecha de trauma o lesión cervical. La maniobra de Selig, muy utilizada al momento de realizar la intubación, consiste en realizar presión en el cartílago cricoides para cerrar el esófago y reducir el riesgo de regurgitación gástrica durante la intubación. El cartílago cricoides es el único cartílago que es un anillo completo. Para suplementar oxígeno a un paciente se requiere una fuente de oxígeno. Por lo general se utiliza un cilindro o un dispensador de pared, el cual debe conectarse al dispositivo de oxígeno que se utilizará en el paciente. Asegúrese siempre de verificar el correcto funcionamiento del dispositivo de administración de oxígeno. La cánula nasal es un dispositivo de suplementación de oxígeno de bajo flujo, diseñada para adicionar oxígeno al aire que el paciente inspira, cuya concentración estará determinada por el flujo de oxígeno a través de la cánula y por cuán profundo y rápido el paciente respire, con un máximo de FiO2 de 44% a 6 litros por minuto. Cada litro incrementa alrededor del 4% la concentración de oxígeno. Para su uso, el paciente debe tener respiración espontánea, protección de la vía aérea y volumen tidal.
Dentro de las indicaciones para el uso de la cánula nasal, debemos aplicarla en aquellos pacientes que saturen más del 94%, pacientes con problemas de oxigenación o quienes no toleran la mascarilla facial. La mascarilla simple de oxígeno permite suministrar un bajo flujo de oxígeno a la nariz y boca del paciente, con una capacidad máxima de 60% de oxígeno a 6 o 10 litros por minuto. Aunque se puede mejorar el flujo al adaptar adecuadamente la mascarilla a la cara del paciente, se necesita un mínimo de 6 litros para prevenir la reinhalación de CO2 exhalado. Otros dispositivos de oxigenación son la máscara tipo Venturi, los cuales poseen una concentración de oxígeno de 24 a 50% y puede ser mejor controlada y ajustada según se requiera. Utiliza un oxímetro de pulso para regular la administración de oxígeno hasta que la perfusión periférica sea adecuada. La máscara con reservorio de oxígeno es una máscara con reinhalación parcial que provee hasta el 95 a 99% de oxígeno con flujos de 10 a 15 litros por minuto. Está indicada para pacientes con respiración espontánea con volumen tidal adecuado y que requieran altas concentraciones de oxígeno. Se debe tener precaución con pacientes con disminución de nivel de conciencia por riesgo de náuseas y vómito. La cánula orofaringea es un dispositivo mecánico en forma de S que facilita la entrada de aire directamente a la laringe. Previene que la lengua no ocluya la vía aérea. Este dispositivo se utiliza únicamente en pacientes inconscientes, ya que en pacientes conscientes puede simular el reflejo nauseoso y desencadenar el vómito. Para insertar esta cánula, primero se debe seleccionar el tamaño adecuado de la cánula, el cual en los adultos está entre 8 y 10. Para ello debemos colocar el tubo junto a la mejilla del paciente, con el extremo proximal a nivel de la comisura labial y la punta a nivel del ángulo de la mandíbula. Posterior se procede a insertar la cánula por la boca hasta que el extremo proximal llegue hasta los labios del mismo, sin que la cánula empuje la lengua hacia atrás. Se recomienda insertar la cánula de manera opuesta, con la punta hacia el paladar del paciente, y a medida que avanza por la boca se va rotando la cánula unos 180 grados. La técnica universal para ventilación con el dispositivo de bolsa mascarilla que vamos a utilizar es la técnica CIE. La mascarilla tiene fórmula triangular cuya punta va en la nariz y la base sobre el mentón. Con el índice y el pulgar hacemos la forma de C y con el resto de los dedos en forma de E los colocamos debajo del mentón para crear un sello hermético. Se recomienda iniciar ventilaciones si el paciente satura por debajo del 90%. O si satura más del 90%, pero presenta datos de dificultad respiratoria severa con patología que incrementa el consumo de oxígeno. Ventilar consiste en la medida inicial al aplicar en todo paciente crítico. El dispositivo bolsa mascarilla permite administrar ventilación con presión positiva. Posee válvulas unidireccionales de una vía para evitar que vuelva a respirar el aire exhalado. Se debe elegir el tamaño correcto de la máscara para la cara del paciente. Se conecta el oxígeno al equipo de ventilación con máscara ajustando el flujo a 15 litros por minuto, otorgando una FiO2 al 100%. Se debe dar ventilación al comprimir la bolsa con la mano dominante cada 5 segundos para asegurar que la ventilación sea adecuada. Se observa el movimiento de la pared torácica. Dentro de los dispositivos invasivos tenemos que existen dos grandes grupos que son los supraglóticos y los infraglóticos. En el grupo de los infraglóticos vamos a hablar del tubo orotraqueal. Está indicado realizar intubación orotraqueal cuando existe glauco menor a 8, apnea, quemaduras de la vía aérea, trauma maxilofacial grave, imposibilidad para mantener la vía aérea permeable, lesiones en tórax, intoxicación por alcohol o por otras drogas, saturación de oxígeno menor a 90% o una presión arterial de oxígeno de 55 o menos, aumento de la PCO2 de mayor de 55, acidosis respiratoria, frecuencia respiratoria menor de 8 o más de 30 y estado de shock. En todos estos casos es de suma importancia establecer una vía aérea definitiva,
con el objetivo de proveer una vía aérea segura que suministre oxígeno suplementario, manteniendo la ventilación y prevenir la aspiración e hipercapnia. Antes de proceder a intubar, debemos de preparar todo el equipo necesario para realizar un correcto procedimiento. Para esto necesitamos guantes estériles, laringoscopio, hoja curva y recta en tamaño 4 o 5, tubo endotraqueal, tubo para aspiración de secreciones, tanque de oxígeno o fuente de oxígeno, dispositivo BMB, guía o estilete flexible, jeringa de 10 centímetros, estetoscopio, esparadrapo o sujetador de tubo y capnógrafo. El estilete flexible es un facilitador de la intubación orotraqueal, el mismo que permite mayor firmeza del tubo al momento de introducirlo. Previo a la intubación, el paciente debe ser preoxigenado. Para esto debemos utilizar la mascarilla con reservorio antes mencionada o directamente proporcionar ventilaciones con el BMB, hasta alcanzar una saturación por encima del 90%. Posterior se procede a premedicar al paciente. En determinadas ocasiones se utilizan algunos medicamentos que tienen potencial de ayudar a promover respuestas fisiológicas a la intubación si se administran como pretratamiento. La realización de laringoscopía en un adulto puede generar estimulación simpática, la cual puede ser perjudicial en algunos casos, como por ejemplo en pacientes con asma, o elevación de la presión intracraneal, en caso de emergencias hipertensivas, disección aórtica e infarto agudo de miocardio, que puede empeorar su situación por el incremento de la actividad simpática. Por ejemplo, la atropina se utiliza para disminuir el reflejo vasovagal en niños menores de 1 año que son susceptibles a hacerlo, mientras que la lidocaína se utiliza ante trauma craneoencefálico, ya que disminuye la presión intracraneal. Los sedantes permiten lograr amnesia y sedación, y con ello se facilita la laringoscopía e intubación. La decisión del mejor agente a utilizar en cada caso dependerá de las complicaciones que se presenten o que se puedan presentar, tales como inestabilidad hemodinámica, elevación de la presión intracraneal y broncoespasmo. Dentro de este grupo tenemos el midazolam a dosis de 0.3 mg por kilo, útil en caso de hipotensión. Además contamos con el fentanilo a dosis de 1 a 5 microgramos por kilo, cuyo efecto inicia a los 2 minutos de su aplicación y dentro de los mayores efectos adversos tiende a producir tórax rígido. La ketamina es muy útil en casos de hipertensión intracraneal a dosis de 1 miligramo por kilo. Como relajantes musculares podemos utilizar la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, ya que se une a los receptores de acetilcolina y estimula la despolarización continua, lo que resulta en parálisis. Como efecto adverso puede producir hipercalemia, fasciculaciones e incluso hipertermia maligna. Dentro del grupo de los relajantes no despolarizantes contamos con el rocuronio y el becuronio. El rocuronio se lo utiliza a una dosis de 1 miligramo por kilo IV. No olvide utilizar guantes y mascarillas antes de iniciar el proceso de intubación. Sitúese a la cabeza del paciente y eleve la camilla del paciente a la altura de su abdomen. Mantenga la alineación e inmovilización de la columna cervical y abra la vía aérea. Tome el laringoscopio con la mano izquierda y con la hoja se desplaza la lengua de derecha a izquierda y se avanza hasta localizar la valécula. Guiar la hoja hacia arriba y hacia adelante, evitando flexionar la muñeca, hasta visualizar las cuerdas vocales. Una vez visualizada, se avanza el tubo endotraqueal hasta ver desaparecer el globo en las cuerdas vocales en unos 2 centímetros. Coloque el extremo proximal del tubo a nivel de los dientes y fije entre 19 y 23 centímetros. Finalmente, el manguito es insuflado con 10 a 20 cc de aire, suficientes para lograr un sello adecuado. Compruebe la colocación del tubo. Para ello, ausculte ambos campos pulmonares y observe si existe una correcta expansión pulmonar. Posteriormente, ausculte en epigastrio. En el caso del que el tubo esté mal colocado, es decir, en la vía digestiva, se retira el tubo de inmediato y se desecha, intentando nuevamente la intubación. Verifique la fijación del tubo con una RX de tórax. Los estudios han demostrado que el uso de la capnografía tiene una sensibilidad y especificidad del 100% para confirmar la correcta posición del tubo a nivel de la tráquea en pacientes con paro cardiorrespiratorio. Una vez realizada la intubación, fije parámetros de acuerdo a las características del paciente.
De forma estándar, aplique un volumen corriente de 6 a 8 ml por kilo de peso, con frecuencia respiratoria de 12 a 20 ciclos. Presión al final de la expiración de 5 centímetros de agua y una FiO2 al 100%. Con el fin de lograr mantener una vía aérea permeable y bien ventilada, podemos utilizar dispositivos supraglóticos. Estos dispositivos son de gran utilidad en aquellas situaciones de vía aérea difícil, teniendo como desventaja que no consiguen el aislamiento completo de la vía aérea, existiendo la posibilidad de aspiración traqueobronquial. Sin embargo, constituyen una alternativa temporal a la intubación orotraqueal en casos de vía aérea difícil. La máscara laringea de silicona dispone en su extremo inferior de una estructura de forma piriforme con un orificio central. Está rodeada de un manguito que, una vez inflado, permite la adaptación de la misma a la entrada de la laringe y posee un conector universal de oxígeno. Está fabricada de silicona, no existiendo látex en esta estructura. Para insertarla, lubrique bien la máscara con gel hidrosoluble, de ser necesario. Posterior, sostenga la máscara con la mano dominante y con el dedo índice posicionado en la unión del balón con el tubo, manteniendo la apertura dirigida hacia el dorso de la lengua. Pase la máscara laringea por detrás de los incisivos superiores y el dedo índice apuntando hacia usted. Empuje con suavidad la máscara, manteniendo la presión con el dedo índice sobre el tubo. Finalmente, infle el balón con el volumen de aire indicado en el tubo de la máscara laringea. Observe los movimientos de la pared torácica durante la compresión de la bolsa de ventilación. Se ausculta el tórax y abdomen con un estetoscopio con el fin de verificar la posición del tubo. Para la inserción del tubo laringeo, sostenga el tubo por el conector con la mano dominante y con la otra mano mantenga abierta la boca del paciente, realizando la maniobra de elevación del mentón. Introduzca la punta del tubo rotando lateralmente unos 45 a 90 grados en la boca y avance por detrás de la base de la lengua. Cuando la punta llegue a la pared posterior de la faringe, rota el tubo de regreso a la línea media. Avance el tubo con suavidad hasta que la base del conector esté alineada con los dientes o las encías del paciente. Posterior, infle el balón con el volumen que se indica en el tubo, el volumen necesario para sellar la vía aérea durante la presión pico de ventilación. La profundidad de la inserción del tubo se indica con las marcas de referencia en el extremo proximal del tubo cuando estén alineadas con los dientes superiores. Ausculte, observe los movimientos del tórax y con la medición de CO2 usted se asegura del correcto posicionamiento del tubo. Una vez que esté seguro que está bien fijado, ajuste el inflado del balón para obtener un volumen de sello. Gracias por su atención.